Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Les habla Cristian Giovanni Díaz, CGDB Grupo Jurídico LLC, sus abogados de confianza. Y vamos a hablar acerca del tema del lavado de activos en Colombia. Dice la norma que el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades como el tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero o delitos contra la administración pública, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por estas solas conductas en pena privativa de la libertad. ¿Listo? Eso dice la norma. Ahora, también dice la norma que el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias psicotrópicas, le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o lo legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por estos hechos en pena privativa de la libertad. De esto se tiene que analizar el tema, pues, de que el texto legal desprende que son elementos estructurales del delito los siguientes. Primero, la realización de alguna de las conductas allí descritas, como transformar, ocultar o encubrir su verdadera naturaleza o su origen ilícito, entre otras. Segundo, que la misma conducta recaiga sobre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en alguna de las actividades delictivas descritas en la disposición legal. Pero no se debate en ningún momento en los temas que tienen que ver sobre el lavado de activos la obligación de demostrar que el sujeto activo realizó alguno de los verbos incluidos en la aludida disposición. Es decir, la controversia se centra en la delimitación del tema de prueba y especialmente en el nivel de conocimiento que debe alcanzarse frente al otro elemento estructural del tipo penal lavado de activos. Esto es, el origen mediato o inmediato de los bienes sobre los cuales recae la acción penal en alguna de dichas actividades ilícitas ya descritas. Sobre estos particulares, la Corte Suprema de Justicia, en sendas jurisprudencias, ha hecho precisiones, como que el delito de lavado de activos es un delito autónomo respecto de las actividades delictivas que dieron origen, ya sea mediato o inmediato,
a los bienes sobre los que recae la conducta. Y segundo, por tanto, no se requiere que exista una sentencia condenatoria por un delito en particular del que se hayan derivado dichos bienes o ganancias. Esto lo dice la Corte en sus fallos de casación. Ahora, tampoco es obligatorio, se aclara por la Corte, la demostración de un delito cometido en determinadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues la norma establece expresamente que el tema de prueba es precisamente el que atañe a que los elementos de prueba de los que la Fiscalía tenga en su poder al momento de iniciar la investigación, primero hayan sido legalmente recaudados y segundo que cumplan con los requerimientos de mediatez o inmediatez ya descritos anteriormente. Lo anterior es importante porque así obviamente pues los bienes jurídicos tutelados con las conductas punibles que generan los bienes o las ganancias a los que luego se les pretende dar visos de legalidad, pues como la libertad personal en los casos de secuestro, la seguridad pública, cuando provienen del tráfico de armas, etc., sino del orden económico y social, sin perjuicio del carácter pluriofensivo que suele atribuírsele al delito de lavado de activos. Pues con base en estas razones, hay otras muchas de carácter criminológico, porque en el caso concreto, por ejemplo, en las actividades de narcotráfico, pues es muy frecuente que el delito o delitos presupuestados del blanqueo de esos dineros pues no hayan podido ser esclarecidos ni ubicados en coordenadas concretas, espacios temporales, etcétera. Pues en estos casos tendrá que demostrarse precisamente que el delito de lavado de activos por actividades de narcotráfico tendrá que esclarecerse y demostrarse con los elementos de prueba que posea la Fiscalía y que hayan sido legalmente recaudados. Ahora, el juzgamiento por el delito de lavado de activos, pues obviamente, si bien es cierto, no está supeditado a la existencia de una condena previa por las conductas punibles que dan origen directo o indirecto a los dineros o bienes sobre los que pues, recae el verbo rector relacionado en el artículo ya citado, el 323 del Código Penal y demás normas concordantes vigentes, ni a la demostración de que las mismas, pues las conductas punibles subyacentes, ocurran en determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar. Igualmente, pues no se requiere que la persona a la que se le atribuye el lavado de activos haya participado en el delito que dio origen a los dineros o ganancias allí referidos. Pero hay que tener en cuenta que cuando en el proceso por lavado de activos se logra demostrar la ocurrencia de un específico delito que se relaciona con los dineros o bienes a que alude el citado artículo 323 y demás normas concordantes vigentes del Código Penal colombiano, o en otro proceso se haya emitido una condena en ese sentido, se pueden presentar situaciones como las siguientes. En primer término, es bueno tener en cuenta que se establezca que todos los dineros y bienes sobre los que recayó alguno de los verbos rectores incluidos en la norma ya citada provengan de ese delito en particular. Un ejemplo, se establece que bajo determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar, el procesado tráfico de 2 kilos de cocaína, que esa conducta genera ganancias por 50 millones de pesos y que esa fue la suma sobre la que recayó la conducta de invertir, transportar o de las demás consagradas en el tipo penal de lavado de activos. Pues estas situaciones suelen ser excepcionales por las razones expuestas efectivamente en este tipo de conductas. De otro lado,
es importante manifestar que es posible que a un procesado se le demuestre la responsabilidad penal por un delito subyacente, ¿cierto? Relacionado, por ejemplo, con el tráfico de drogas, y no obstante, ello solo puede ser tomado como hecho indicador de que una determinada cantidad de dinero tiene origen directo o indirecto en la actividad de narcotráfico, pero tiene que demostrarse, como ya se dijo anteriormente, con los elementos materiales de prueba real que tengan la fiscalía, que hayan sido legalmente adquiridos por ella. Con lo anterior, pues se quiere resaltar básicamente a ustedes, señores estudiantes, la importancia de establecer con precisión el hecho jurídicamente relevante que inexorablemente debe ser integrado en el tema de prueba, ¿cierto? Es decir, el origen directo o indirecto del dinero o los bienes en una de las actividades a que alude la norma ya citada. Y la relación que este aspecto puede tener, pues precisamente con la comprobación o con la existencia de las condenas previas por un delito en particular, bajo el entendido de que en ocasiones este último pues siempre constituye un hecho indicador más de esa relación u origen de los dineros que generarían un eventual posible delito de lavado de activos. Pues básicamente con lo anterior, bajo el entendido de que no se admite discusión de la posibilidad de demostrar con prueba indiciaria, pues que los elementos estructurales de este o de cualquier otro tipo penal, pues tienen que realmente basarse en pruebas legalmente recaudadas y mirar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla pues cada delito. ¿Listo? Sin embargo, la Corte también manifiesta en sus sendas jurisprudencias respecto del tema del lavado de activos en casación, que si se tiene en cuenta que el origen directo o indirecto del dinero sobre el cual recae alguno de los verbos rectores incluidos en el artículo 323 del Código Penal y demás normas vigentes, en alguna de las actividades delictivas allá referidas, constituye un elemento estructural de la conducta punible. Y habida cuenta de que la misma ley dispone que la condena procede cuando se demuestre con certeza racional, ojo esto, tanto la ocurrencia del delito como la responsabilidad del procesado, no existirían pues razones jurídicas para predicar que frente a ese aspecto en particular opera un estándar de conocimiento diferente, pues simple y llanamente porque el legislador no estableció una diferenciación de ese tipo de naturaleza, sin perjuicio pues obviamente de las demás acciones. Teniendo en cuenta lo anterior, pues podemos demostrar que pues, cuando la Fiscalía demuestra ante el juez de conocimiento la hipótesis de la acusación y la defensa, dentro de sus actividades defensivas, pretende proponer hipótesis alternativas fundamentadas en información a la que tiene más fácil o exclusivo acceso, pues tiene la carga de demostrarlas, ¿cierto? Bajo el entendimiento de que pues, los estándares de conocimiento en la igualdad de armas son diferentes. La Fiscalía debe demostrar su hipótesis en grado de certeza racional o más allá de la famosa duda razonable establecida en la Ley 906 de 2004. Mientras que nosotros como defensores nos basta con demostrar que la hipótesis alternativa es realmente plausible. ¿Listo? Pues esta aclaración, pues yo creo que es relevante en el ámbito de la Ley 600 de 2000, regida por el principio de investigación integral, que debe regir toda la clase de investigaciones que haga la Fiscalía. Porque en los casos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, pues es claro que la parte que plantea la hipótesis fáctica tiene la carga de demostrarla. Y no con cualquier cosa, no con decirlo, tiene que demostrarlo. Para ir redondeando el tema del lavado de activos, pues en síntesis podemos determinar que uno de los elementos del delito de lavado de activos es el origen directo
o indirecto de los bienes sobre los que recaen los verbos rectores incluidos en la norma ya citada. Y segundo, por tanto, ese aspecto inexorablemente debe hacer parte del tema de prueba. Ese elemento del tipo penal, como los demás, debe demostrarse en nivel de certeza racional, ¿no? Más allá de duda razonable. Convencimiento más allá de toda duda y obviamente su acreditación pues puede hacerse a través de la prueba directa o la prueba indirecta. No es necesario que exista una condena, como ya se explicó anteriormente, previa por los delitos que generaron los bienes o las ganancias sobre los que recaen las acciones descritas en dicha norma. Tampoco es imperioso que se establezca que los delitos que dieron lugar a dichas ganancias o bienes ocurrieron en determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar, pues lo determinante es siempre establecer el origen directo o indirecto del patrimonio y en la actividad ilícita del supuesto procesado. Pues no existe un régimen de lo que llaman tarifa legal para la valoración de los hechos indicadores, por lo que el juzgador debe evaluar en cada caso si los datos le imprimen suficiente fuerza a la conclusión. Pues la fiscalía si logra demostrar la hipótesis de la acusación en el nivel de conocimiento indicado, es decir, más allá de toda duda razonable, la demostración de la plausibilidad de la hipótesis alternativa, pues corre a cargo de la defensa, cuando es quien tiene más, entre comillas, fácil el acceso a las pruebas, ¿no? Mientras la hipótesis de la acusación siempre debe demostrarse en nivel de certeza racional o el famoso convencimiento más allá de duda razonable, pues la hipótesis alternativa de la defensa, pues si bien no está más allá de la duda razonable en ese estándar, pues debe ser muy plausible, pero yo creo que sí debe someterse a más allá de duda razonable. Hay que generar duda cuando haya lugar a ello. Con base en lo anterior queda claro que el delito de lavado de activos, para ser demostrado por parte de la Fiscalía, no le queda fácil y la estrategia de la defensa tampoco es fácil, pero con una buena defensa y una buena hipótesis alternativa puede uno tener éxito en una defensa. En otro video ampliaremos el tema del lavado de activos. Espero se suscriban a mi canal y compartan el video.